ejercicio. Ninguna. Ninguna, ¿no? Ya. Vamos a hacer esto de acá, me dice. Se va a calentar una bola de aluminio de 15 centímetros de diámetro, de 80, bueno, desde 80 hasta una temperatura de 200, tomando la densidad y el calor específico promedio de aluminio. En este caso me dice que la densidad es 2.700 kilogramos por metro cúbico, el CP es 0,90 kilojoules por kilogramo. Después me dice, determina la cantidad de energía que se necesita para ser transferida a la bola, ¿no? Ya. Entonces, esto de acá, hay dos formas de hacerlo, ¿ya? Si ustedes quieren, pueden hacerlo de esta forma. Lo vamos a hacer por la forma más larga, pero la forma más fácil que ustedes pueden hacerlo es esto, ¿ya? Eh, a ver, ustedes saben esto, ¿no? El calor sensible, aquí es igual. ¿Se acuerdan eso? Por si acaso, ¿no? Cuando hablamos de transferencia de calor, si bien hacemos referencia a los mecanismos, ¿no? Que son la convección, lo que es la radiación o la conducción, ¿no? Pero también aparte de lo que son esos tres mecanismos, va a haber algunas ocasiones que nosotros nos vamos a ayudar lo que es el calor sensible y el calor latente. Ya, no se olviden de eso. Por si acaso, ¿no? Esto de acá, ustedes lo pueden resolver de esta forma. Ya, a ver, me dice la cantidad de energía. Ya. Entonces, una forma es esto, ¿no? Ya. Aplican esa fórmula, ustedes pueden resolverlo, porque fíjense, ¿no? Me dice el diámetro, con el diámetro, ¿qué puedo calcular yo? El área, ¿no? Me dice la temperatura desde 80 hasta 200, tomando en cuenta la densidad, por si acaso, ¿no? ¿A qué es igual flujo másico? ¿Alguien se acuerda? Los que están en 3 y 6, o no sé, los que ya llevaron. ¿A qué es igual flujo másico? Densidad por caudal, ¿no? Ya, pero también esto de acá, lo que es el calor, o, a ver, a esto de acá nosotros también podemos, si ustedes quieren, esto de acá porque está en función al flujo, a flujo másico, y el flujo másico está en función del tiempo o el transferencia de calor. Entonces, esto de acá nosotros también podemos trabajarlo de esta forma, en función a la masa, por ejemplo. Entonces ya no sería flujo de calor, no decimos solamente. Entonces, el calor o la energía o la cantidad de calor va a ser igual a la masa por el CP por, ya sea, esto de acá, por si acaso, para el primer parcial, no siempre es temperatura de entrada menos temperatura de salida. Va a ser de esta forma, o acostúmbrense de esta forma, al menos para el primer parcial, temperatura mayor, ya para que se entienda, menos la temperatura menor, ¿ya? Entonces les decía hace un momento, ahora aquí ya no va a ser flujo másico, ¿no? Aquí es igual masa, ¿alguien se acuerda? La masa, ¿cómo se lo puede expresar? En función de la densidad. Densidad por volumen o densidad sobre volumen es la masa. Densidad por volumen, ¿no? Por volumen. Entonces, fíjense, esta es la forma más fácil que ustedes pueden hacerlo para calcular este ejercicio. Porque fíjense, conocen con el diámetro, pueden hallar lo que es el área, después hasta una temperatura promedio, tomando en cuenta la densidad, ya, pero esto es una forma. Lo vamos a aplicar de esta forma, como esta es la forma más fácil, pero no vamos a ir por esta forma. Hace un momento hablamos lo que era de balance de energía, ¿no? Entonces vamos a resolver este ejercicio, lo que es aplicando un balance de energía, ¿ya? A ver, ¿dónde estaba la fórmula? Que habíamos reducido. Acá. Esto de acá. Aquí hablamos de balance de energía, ¿ya? Entonces, yo me lo voy a llevar esto de acá.
¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces, ahora, ¿ustedes cuándo van a aplicar un balance de energía, o ya sea estacionario o no estacionario, ¿no? Cuando a ustedes en la pregunta o en el ejercicio les mencione la palabra tiempo, o les dé un cierto tiempo, ya sea en horas, segundos, ¿ya? Cuando ustedes ven el enunciado que les menciona el tiempo, ustedes van a aplicar un balance de energía no estacionario, ¿ya? Pero cuando a ustedes no les mencione ningún tipo de tiempo, ya sea nada, o les pide calcular el tiempo, ustedes pueden aplicar lo que es un balance de energía estacionario, ¿ya? Ahora, esto de acá, por si acaso, ¿no? Como me pide calcular la energía que se necesita, entonces lo que está pasando acá es que de que yo a esa esfera, yo le voy a dar energía, ¿ya? Pues esa energía es justamente lo que a mí me está pidiendo, ¿ya? Entonces, fíjense acá, eh, analizando esta fórmula, ¿qué es lo que yo voy a tener? Por ejemplo, energía que entra menos energía que sale. Ahora, cuando hace referencia a las energías de entrada o de salida, está en función a tres tipos de energías, ¿no? Eso ustedes igual lo veían en termodinámica. ¿Cuáles son los tres tipos de energías que analizamos nosotros? La energía cinética. ¿Cuál más es? La energía potencial. ¿Cuál es la otra energía? La energía entálpica, ¿no? H. ¿Ya? Entonces, entonces cuando a ustedes les dice el, las energías, hace referencia a estos tres tipos de energías, ¿no? Pero lo que es en la materia de operaciones unitarias 2 o para su examen, ustedes nunca van a trabajar con energía cinética, menos con energía potencial, porque si ustedes se dan cuenta, lo que era la energía potencial o la energía cinética, eso lo estudiamos en OP1, ¿no? ¿Ya? Cuando hacíamos, o decíamos, ¿no? Ingresaba agua a una tubería, esa tubería o sea, queríamos transportar de un lugar a otro. Y eso obviamente que estaba en función a la energía cinética, o sea, ingresaba con una velocidad, salía con cierta velocidad. Lo mismo, ¿no? O sea, venía por acá el agua, después se iba hacia arriba, recorría una cierta altura, ¿cierto? H, carga y descarga, ¿no? Eso ustedes lo veían en OP1. Pero como les digo, esto de acá, energía cinética y energía potencial, no lo van a ver en la materia. Ya lo que nos interesa, la energía que nosotros más lo vamos a basar, va a ser en la energía entálpica, ¿ya? Ahora, la energía entálpica está en función de qué, fíjense, ¿no? Lo que es la energía de, o de entalpía, si ustedes quieren verlo, está en función de esto, fíjense. Masa o el flujo másico por el Cp por un diferencial de temperatura, ¿ya? Ahí está entonces, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a existir lo que se llama esto de acá de la energía? Por si acaso, lo que es la entalpía, igual, ¿no? Los que ya llevaron seguramente la materia de 3 y 6 o los que están llevando, este, ujú, ujú. A ver, vamos a ver acá unas cosas, ¿ya? Si bien esto de acá, el flujo másico, fíjense, está en función ya sea a la velocidad o que se llama lo que es a un cierto fluido que está circulando con cierta velocidad o ya sea un caudal, ¿no? Pero si se dan cuenta, acá en este ejercicio, a ustedes no les menciona ninguno de eso.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no va a existir energía que entra, tampoco va a existir una energía que sale, ¿ya? Ahora, ¿va a existir un calor ganado o un calor generado? Sí, ¿no? Porque justamente eso es lo que me está pidiendo. Ahora, un calor perdido no va a existir porque no me está ahí mencionando nada de pérdidas, ¿no? Ahora, lo que son respecto a las pérdidas de calor, siempre están en función a los mecanismos de transferencia de calor. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá ustedes les diría, el problema debería decirles que existe una pérdida, ya sea le debería darle un coeficiente convectivo en la parte externa o una temperatura del aire, qué sé yo. Pero en este caso no les menciona nada, ¿ya? Es como que este ejercicio es un poquito especial, ¿ya? Porque fíjense, si yo trabajo es como que una combinación de balance de energía estacionaria y no estacionaria. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense, eh, cuando yo hago lo que es la deducción, fíjense, esto de acá se me va a ir, energía que entra, energía que sale. Esto de acá también. En el enunciado no me menciona ningún tipo de potencia o de trabajo o pérdida de trabajo, entonces esto tampoco existe, ¿ya? Pero entonces fíjense, si yo lo analizo de esta forma aplicando un balance de energía estacionario, ¿qué pasa acá? Lo único que me va a quedar va a ser el flujo de calor ganado. Entonces, si yo quiero ocupar si ven el análisis está bien, pero no puedo resolver aplicando lo que se llama un balance de energía estacionario, porque no me quedó ninguna ecuación, ¿no? Fíjense, haciendo las deducciones o los análisis no me queda. Entonces, necesariamente, para este ejercicio, yo tengo que recurrir lo que es a un balance de energía no estacionario, ¿ya? Entonces, acá le voy a poner no estacionario. ¿Cuál es la diferencia entre un balance de energía estacionario y no estacionario? De que simplemente en un balance de energía no estacionario hay cambios, ¿no? Entonces esto de acá ya no va a ser cero. Vamos a decir, hace rato deducimos, ¿no? Dijimos que la derivada de la energía del volumen de control dividido entre el tiempo, ¿ya? Ahora lo que es esta energía, lo mismo, ¿no? La energía térmica, lo que ustedes veían igual en termodinámica, ¿no? Pero toda esa energía ustedes lo van a expresar, o sea, todo lo que está en esta partecita de acá, ustedes lo van a expresar de esta forma, van a decir la derivada de energía, o directamente la energía del volumen de control va a ser igual a una masa de ese volumen de control por un CB por un diferencial de temperatura, ¿ya? Entonces, en eso se va a convertir, ¿ya? Entonces, esta ecuación en sí lo vamos a trabajar de esta forma. Acá vamos a decir, acá ya no va a ser diferencial de energía, entonces va a ser de esta forma. La masa del volumen de control por el CB por el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer nuestro análisis. Hacemos de nuevo, ¿no? Energía que entra, energía que sale, no existe porque no me menciona de ningún fluido o un caudal que esté circulando por la esfera. Entonces esto no va a haber. Esto menos, esto tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Simplemente me va a quedar esto. Entonces, me va a quedar el flujo de calor va a ser igual la masa del volumen de control. Ahora, ¿a qué me refiero con volumen de control? Ahora vamos a ver un diferencial. Cuando digo volumen de control, me refiero al cuerpo o al sistema que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, nosotros lo que estamos analizando
en este momento es esta esfera. Entonces, para nosotros, nuestro volumen de control es toda la esfera, ¿ya? Esto va a ser nuestro volumen de control, ¿ya? Simplemente eso. Entonces me queda la ecuación de esta forma, ¿ya? Entonces acá podemos hacer nosotros aplicando lo que son integrales y todo lo demás, ¿ya? Pero la cosa es que nosotros al final vamos a llegar a esto. Fíjense, ¿no? Eh, ahora este flujo de calor, porque si se dan cuenta, aquí yo estoy trabajando con flujo de calor. Ahora este flujo de calor, aquí es igual. Dijimos que el flujo de calor está en función al calor dividido entre un tiempo, ¿cierto? Entonces, eh, entonces esto de acá, de ahí puedo aplicar, ponerle en función del tiempo, ¿no? Porque fíjense, si ven este flujo de calor ganado, debería ir acá, ¿no? Pero también yo sé de que el flujo de calor es igual el calor dividido entre el tiempo, ¿no? Entonces, si ustedes de acá despejan el flujo de calor, ¿a qué va a ser igual? Ese tiempo que está dividiendo al lado izquierdo va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces va a ser flujo de calor, va a ser igual la masa del volumen de control por el CB por un, eh, un diferencial de temperatura por el tiempo dividido entre un diferencial de tiempo. ¿Ya? Fíjense, esto que estaba multiplicando, perdón, dividiendo pasó a multiplicar, ¿no? Ahora, si ustedes acá, lo voy a hacer un poquito más grande, porque, a ver, acá, ¿no? Ahora fíjense, si ustedes acá aplican integrales, ¿cierto? Esto para una temperatura inicial va a haber un tiempo cero, ¿no? Ahora, para una temperatura final va a haber un tiempo t, ¿cierto? Ahora, ¿cómo puedo expresarlo esta integral definida, ¿no? Fíjense, me quedaría de esta forma. Entonces, el flujo de calor va a ser igual a la masa del volumen de control por el CB. ¿Cuál es la integral de todo esto? Simplemente aquí es igual temperatura final menos temperatura inicial, ¿cierto? Por. Ahora acá, cero, esto es lo mismo, ¿no? Sería tiempo menos cero, pero acá me va a quedar simplemente, sería tiempo menos cero, pero puedo expresarlo de esta forma, ¿no? Tiempo dividido entre el tiempo, ¿ya? Ahora esto de acá, fíjense, tiempo entre tiempo es cero, perdón, es uno, entonces, fíjense, haciendo todo esto, haciendo un balance de energía en el estacionario, fíjense, llegamos a lo mismo que yo les había mostrado hace un momento, ¿no? Fíjense a esto de acá, ¿ya? Entonces yo les decía que ustedes directamente pueden aplicar esta fórmula y llegar al resultado. O también, que se llama, hacemos un balance de energía no estacionario, aplicamos integrales y todo lo demás y llegamos a lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer acá? A ver, pasemos a otra página. Entonces, ahí les muestro la deducción si ustedes quieren verlo. Entonces, nos vamos a quedar con esto acá. Y voy a copiar la pregunta. Necesito, este, o bueno, trabajemos directamente con esto. Les dije que este flujo, fíjense, llegamos a lo mismo, ¿no? Masa igual, acá era igual densidad por volumen.
Entonces nosotros necesitamos calcular el volumen de esta esfera, ¿no? A ver, acá reemplacemos, calculemos el volumen de la esfera, que sería, directamente acá lo voy a reemplazar. El diámetro me decía que era 15 dividido entre 100, lo mismo, ¿no? Para convertirlo a metros. ¿Cuánto me da eso? Y sectos por 15 entre 100. ¿Cuánto será el volumen? 1.767 por 10 a la menos 3. Ya. 1.767 767 por 10 a la menos 3. 767. 767 por 10 a la menos 3, ¿no? Correcto. Metros cúbicos. Listo. Pues ya lo tengo, ¿no? Ahora, si yo quiero calcular esta masa, aplico la fórmula, ¿no? Fíjense, aquí a un ladito. La masa es igual, la densidad, ¿cuánto me decía que era? 2700, fíjense en el enunciado, kilogramos por metro cúbico, por el volumen que saqué, 1,767 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto da ahí? Fue ese mismo resultado que sacaste, solamente multiplicarle por 2300. 4.77. 77 kilogramos. ¿Listo? Ya está. Entonces, esta fórmula ya puedo reemplazar acá, ¿no? Ya tengo todos los datos. Entonces digo acá, aquí sería igual entonces la energía que me está pidiendo, el calor, va a ser igual la masa que saqué, 4,77 kilogramos por el CP. Por si acaso, ¿no? Fíjense acá, este, cuando, por si acaso, ¿no? Aquí en la fórmula en sí, fíjense, la energía del volumen de control está en función al CB, y acá yo directamente le puse CP. Ustedes se preguntarán por qué. A ver, acá notemos algo y espero que no se olviden. Cuando nosotros, fíjense, en este caso nosotros estamos analizando un sólido de aluminio, ¿no? Entonces, para sólidos, cuando ustedes estén analizando sólidos o ya sea líquidos, ustedes van a decir lo siguiente, que el CB es aproximadamente igual o casi lo mismo al CP, ¿ya? No se olviden eso. Solamente eso funciona o se puede decir para sólidos y líquidos. Para gases no se puede hacer eso, ¿ya? Pues acá si me dijera aire, no podría hacer eso, ¿no? Entonces acá, este, el CP entonces me decía que era 0,90 kilojoule por kilogramo por grado centígrado, ¿no? Ahí. Entonces acá multiplico por las temperaturas. ¿Cuántas son las temperaturas? La temperatura mayor dijimos que era 200 menos la temperatura menor que es 80. Todo esto es grados centígrados, ¿no? Ahora es lo mismo. Esto me lo voy a llevar a otra hoja y vamos a hacer algunas simplificaciones. Fíjense, acá entonces hacemos simplificaciones. Por ejemplo, este kilogramo, con este kilogramo se va. Este grado centígrado, con este grado centígrado se va. ¿Y qué me va a quedar? Kilojoule. ¿Cuánto les da todo eso? A ver, 4,77 por 0,90 por 200 menos 80 es 120, ¿no?
¿Cuánto le da eso? 515.16. Ya, 515.16 kilo joule. Ahí está. Ahora verifiquemos si nos salió lo mismo. La respuesta me dice, ¿no? 515. Y sacamos 515,16. Está bien, ¿no? Un poquito, varía los decimales, pero está bien. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Entonces, yo les decía, ¿no? Ustedes pueden hacerlo directamente aplicando esto de acá. O, si ustedes quieren, hacen un balance de energía no estacionario. Ya ahí está la deducción, el análisis que hicimos, los tipos de energías que estábamos analizando y de dónde sale todo esto. ¿Ya? No sé si tienen preguntas hasta ahí. ¿No hay preguntas? Bien, si no hay adicional, hacemos- a ver, ¿qué más podemos hacer? A ver, les voy a explicar esto de acá. El 1,55 es cortito igual, ¿ya? Fíjense, pero algo, no sé si... A ver, fíjense acá. Me dice, una corriente eléctrica de 5 amperios que pasa por un resistor tiene un voltaje medido de 6 voltios a través del resistor. El resistor es un cilindro con 2,5 centímetros y 15 centímetros de diámetro, ¿no? El resistor tiene una temperatura uniforme de 90 grados y el aire una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Se supone que la transferencia de calor por radiación es despreciable. Determina el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, aquí a nosotros ya nos está hablando acerca de mecanismos, ¿no? Me habla de convección. La convección decimos que es igual el coeficiente convectivo por el área de la superficie que estamos analizando. Esto de acá lo hice en temperatura de superficie o también lo hice en temperatura de pared. No sé cómo lo llamará su docente, pero estas fórmulas no cambian, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este caso me está pidiendo el coeficiente global o el coeficiente de transferencia de calor. Me está pidiendo esto. Conozco el flujo de calor. Ahora, ¿a qué es igual lo que se llama el coeficiente, o perdón, la transferencia de calor este, en función de las resistencias o los voltajes? ¿Ya? Podemos decir que la transferencia de calor en función de la corriente eléctrica es igual el voltaje por la intensidad. Seguramente se acuerda un poquito de física 3, ¿no? Entonces nosotros reemplazamos ahí 5, que me dice el enunciado que es 5 amperios, por la intensidad, perdón, el voltaje que sería 6 voltios. Y eso aquí es igual, 6 por 5 sería 30. Ahora acá ya sería watts. ¿Ya? Ahí está. Entonces. De esta forma calculamos. Ahora el área, ¿cómo calculamos? El área ustedes lo van a calcular la misma forma que hicimos acá. O calculamos un área de la parte de los laterales y lo mismo acá. La fórmula no va a cambiar. O sea, va a ser lo mismo esto de acá. Si quieren, copiémoslo. Estamos acá. Va a ser el mismo. Ahora, ¿cuánto vale lo que se llama, a ver, el diámetro en este caso? Me dice que es 2,5, ¿no? Ahora acá va a ser 2,5. eh, la longitud me dice que era 15, ¿no? Ahora acá me dice 15 centímetros, ¿ya? Ahora acá lo mismo, aquí era diámetro, el diámetro es 2,5 entre 100. A ver, calculen todo eso y me dicen cuánto sale. Eso sería el área de todo el cilindro, ¿no? Es similar al problema que hicimos a un inicio, pero aquí ya me está hablando de los mecanismos de convección. ¿Cuánto sale toda esa área? A ver, y por 2,5
dividido entre 100, por un 15 dividido entre 100 más 2, aquí era pi dividido entre 4 por 2,5 dividido entre 100 y eso elevado al cuadrado. Y eso me da 0,12, 0,12, 76, ¿no? Ahí es. Eso sería el área, entonces, que ahora simplemente, ¿qué es lo que hago acá? Reemplazo, ¿no? Fíjense, ¿cuánto vale el flujo de calor? Me dice que es 30 watts, igual a cuánto. El coeficiente global perdón, el coeficiente global es lo que perdón, el coeficiente convectivo es lo que me está pidiendo por el área que vale 0, a ver, acá me falta un 0, ¿no? 0,01276. Aquí está metros al cuadrado por la temperatura de pared, en este caso que me dice, ¿no? El resistor tiene una temperatura uniforme, temperatura de superficie o temperatura de pared, les dice que es lo mismo, sería 90 menos la temperatura del ambiente o del aire, me dice que es 20, eso está en grados centígrados, ¿no? Entonces ustedes de acá despejan lo que es el coeficiente global, perdón, el coeficiente convectivo, o si ustedes quieren lo ponemos a la calculadora, 30 igual, ups, a X, o como es la opción de solve, ¿no? Por 0,01276 por 90 menos 20, ¿cuánto es? 70, ¿no? Entonces apretamos Shift. Fíjense, me sale 33,58. Fíjense, la respuesta está cerquita, ¿no? Un poquito varía, pero está correcto. Entonces, fíjense, ese ejercicio es cortito, no hay donde perderse, ¿no? Ya. Y entonces ahí terminaría. ¿Cuánto vale el coeficiente convectivo? Ahí está, 33,58 metros cuadrados, 33,58 metros, perdón, watts por metro cuadrado. Ahora fíjense, en la respuesta está Kelvin, ¿no? Y yo ahorita estoy sacando grados centígrados. ¿Hay algún problema con eso? No hay, ¿no? Lo que es en transferencia de calor, cuando yo les decía a un inicio que la transferencia de calor siempre está en función a un diferencial de temperatura. Si no existe o si no existe diferencia de temperatura, no existe transferencia de calor. Entonces, en este caso, vamos a decir lo siguiente. Cuando nosotros estemos analizando diferencias de temperaturas o el gradiente de temperatura, vamos a decir que 1 grado centígrado es igual a un Kelvin. Entonces no hay problema. Si ustedes acá le ponen grados Celsius o grados Kelvin, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso sería la respuesta de ese ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o todo está entendido. Fíjense, es cortito el ejercicio. Pero, ¿Puedes repetir la igualdad de Kelvin y centígrados? ya. Eh, a un inicio yo les decía que la transferencia de calor estaba en función de un gradiente de temperatura, ¿no? ¿Ya? Entonces, la teoría me dice de transferencia de calor, va a existir transferencia de calor siempre y cuando exista una diferencia entre temperaturas, ¿verdad? Si no existe diferencia de temperaturas, obviamente que no va a existir una transferencia de calor. También decíamos a un inicio que si la diferencia de temperatura es mayor, la transferencia de calor va a ser mayor.
Pero si la diferencia de temperatura es menor, obviamente que la transferencia de calor va a ser menor, ¿ya? Entonces de ahí es donde nosotros podemos decir que, o cuando nosotros trabajamos con diferencias de temperaturas, podemos concluir de que 1 grado centígrado es igual a 1 grado Kelvin, ¿ya? Es, ¿Se entiende, no? Por acá, esto de acá les digo son conceptos de física 3. Bueno, creo que también no sé si lo avanzaron, pero esto ahí está. ¿Ya? Entonces hicimos 3 problemas. Esto de acá no lo podemos hacer, pero lo podemos hacer si ustedes quieren en otra clase, pero sería ya presencial, ¿no? Ya, entonces, aquí vamos a quedar ya. Esto se lo voy a pasar ahorita. Y ahora, quien o los que deseen hacer su práctico que les ayude a resolver esas cosas, podemos pasar así clases particulares si ustedes quieren, ya sea de manera virtual o presencial, ya, pero depende de ustedes, ¿no? Los que quieren o los que se animan, no pasa nada, ¿no? Ya, de todas formas, si tienen dudas, pueden preguntar y todas esas cosas.